El guante. Presentación. En la advertencia de sus célebres 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, José Carlos Mariátegui escribió: "Mi pensamiento y mi vida constituyen una sola cosa, un único proceso. Y si algún mérito espero y reclamo que me sea reconocido de él, también conforme con el principio de Nietzsche, meter toda mi sangre en mis ideas". Los ecos de la famosa tesis 11 de Marx resuenan en las palabras de uno de los marxistas más destacados de nuestro continente. Hay que interpretar el mundo, sí, pero de lo que se trata es de transformarlo. Ese espíritu recorre también las páginas de este libro, que postula algunas ideas que tienen el respaldo de un compromiso militante que buscan transformarlas en una fuerza material para cambiar las cosas. Un compromiso con un movimiento real, histórico, que niega cotidianamente las condiciones inenarrables del presente. Porque esa es una de las definiciones troncales del comunismo: un movimiento concreto, no solo una idea o una esperanza o un mito. Es el presente que se suprime a sí mismo, aquí y ahora, integrado por un amplio conjunto de acciones que van desde el más elemental gesto de resistencia en un campo de concentración hasta una gran ofensiva emancipatoria de las masas. Desde el movimiento de fábricas recuperadas que transforman en irracional e irreal la existencia del patrón simplemente porque demuestra que es innecesario, pasando por la lucha contra la impunidad de los genocidas, en la que quedó demostrado un plan sistemático y un carácter de clase no solo de la dictadura, también de la democracia, hasta el amplio universo del movimiento feminista, que pone en evidencia una opresión milenaria, pero que hoy está situada en el contexto capitalista. De alguna de estas luchas brotan verdades punzantes pero necesarias, como aquel recuerdo lacerante de Osvaldo Barros, sobreviviente de la ESMA, al que uno de los represores le dijo: "Estamos trabajando para 20 años de tranquilidad social". Esa memoria, expuesta en un juicio y narrada en este libro, que recuerda el objetivo último del mal llamado proceso, los fines del enemigo, tiene un plus estratégico adicional con respecto a las memorias que son presentadas como meras víctimas. Toda memoria es política. También es este libro urgente, porque aparece recuperando experiencias de nuestra historia reciente, opuestas al espíritu derrotista que reina, sobre todo en cierta intelectualidad y sectores politizados, desde la llegada de una extrema derecha al poder de la Argentina. Un derrotismo disfrazado de realismo, que postula que la derecha solo se frena con moderación hasta que les duela. La fría sabiduría reformista se presupone más cerca de la realidad y más responsable, mientras que la historia demuestra que el extremo centro fue el facilitador de ascensos de la ultraderecha en nuestro país y en el mundo. Y es, además, un texto que recorre el guante. Si el comunismo sigue presente en el temor de la derecha, lo que evoca a cada instante es porque aún sobrevuela como un espectro. Un fantasma basado en circunstancias muy reales, no solo por los movimientos sociales y políticos en los que se encarna, sino también por las condiciones técnicas que lo hacen necesario, porque ya podríamos vivir en una sociedad del ocio. No son pocos los pensadores, no solo de izquierda, que consideran que las condiciones de producción se han desarrollado tantos que gran parte de la humanidad podría subsistir sin la necesidad de trabajar. La contradicción básica que planteó Marx entre la tendencia cada vez mayor a la socialización de la producción y la mezquina apropiación privada de los frutos de trabajo social opera como una intensidad sin precedentes y está más presente que nunca. El miedo libertariano a la idea comunista, a la que percibe como una acechanza permanente, no es solo un delirio de su más que demostrada paranoia. Es una expresión deformada
de una potencia y un movimiento que, pese a las condiciones adversas, mantiene su fuerza vital. Fernando Rosso, Buenos Aires, diciembre 2024. ¿Por qué somos de izquierda? Introducción. Señores, no os dejéis engañar por la palabra abstracta de libertad. ¿Libertad de quién? No es la libertad de cada individuo con relación a otro individuo. Es la libertad del capital para machacar a los trabajadores. Karl Marx. Todo el que se inclina ante los hechos consumados es incapaz de preparar el porvenir. León Trotsky. El proverbio dice que el pez grande se come al pez más chico, pero muchas recordamos una imagen muy popular a comienzos del siglo XXI, en la que, contrariando el refrán, un gran número de peces chicos formaban un cardumen tan grande que revertían la situación de peligro y estaban en condiciones de deglutir a su depredador. El grafiti se vio en paredes de distintas ciudades, en diferentes momentos del auge de luchas sociales. Solía ir acompañado de la consigna «Organizate» en distintos idiomas. Sin embargo, en la actualidad, con el apogeo de la ultraderecha, nos quieren hacer creer que, cuando el pez grande nos persigue, el cardumen debe disgregarse y perder cohesión. Y cada pececito debe buscar huir lo más rápido y lejos posible de las fauces del depredador, salvándose a sí mismo, aunque el pez grande se engulla a algún rezagado. El capitalismo, en nuestra época, ha socavado, como nunca antes, los valores de lo colectivo, la cooperación, la solidaridad, para definirnos apenas como consumidores, librados a la propia suerte en el mercado. Y si no hay cardumen organizado y predomina el sálvese quien pueda, se salvan los mismos de siempre. O mejor dicho, los terminamos salvando a costas de nuestro hundimiento. El de las mayorías cada vez más empobrecidas, más agobiadas y además sin esperanzas. Porque, evitando que el pez grande nos trague, solos, indefensos y en inferioridad de condiciones, es lógico que nos inunden las pasiones tristes de las cuales habla Spinoza. Ese malestar indescifrable que cabalga entre lo subjetivo y lo social parece ser el ánimo de nuestra época. No es casual, entonces, que en estos tiempos la consigna contracultural, anónima y popular sea: no necesitas un psicólogo, sino un sindicato. Más allá de la simplificación, la advertencia humorística pone el foco sobre el hecho de que este individualismo extremo, que va a contramano de nuestra existencia como seres sociales, solo provoca, y de manera generalizada, ira, cansancio, estrés, ansiedad y sufrimiento psíquico. A eso se suma que, desde hace décadas, las narrativas dominantes sobre este sistema en el que vivimos lo presentan como el único posible, glorificado por las derechas o aceptando con resignación por quienes se muestran como sus adversarios políticos, pero que solo proponen introducir algunas regulaciones episódicas y limitadas a la tiranía de los grandes capitales. A las mayorías se nos reserva el consumo on demand de películas y series distópicas en plataformas de streaming monetizadas. Ficciones pobladas por personajes estrafalarios que encarnan los resentimientos de millones, venganzas planificadas por héroes solitarios o futuros atroces que nos invitan a aceptar con resignación el presente tal como es. Entonces, ¿es posible saltar el cerco de estos sentidos establecidos, atravesar la frontera que nos impone este discurso dominante y dejar volar la imaginación en serio? ¿Es posible derrotar este pesimismo
que nos prefiere conformistas, escépticos o cínicos y liberar la capacidad de proyectar otra vida, otra sociedad, otras relaciones que hoy están clausuradas? ¿Podemos desafiar la cosmovisión de las clases dominantes que se establece como el sentido común de toda sociedad? ¿Somos capaces de imaginar y hacer imaginar a otros la posibilidad de una nueva hegemonía impulsada por la clase mayoritaria que mueve el mundo, encabezando una alianza con los sectores de las clases medias? Con la juventud que se rebela, con los movimientos sociales que luchan contra las opresiones y la depredación del planeta para derrotar finalmente al capitalismo. En distintos momentos de la historia, también artistas, científicos, incluso personalidades que provienen de las clases acomodadas, pero reniegan de su orden social, que apesta, se abrazan a las revoluciones que también liberan la creatividad y la sensibilidad humana. Somos de izquierda porque así nos bautizó la historia, a los que portamos las banderas de lo nuevo, cuando en la Gran Revolución Francesa de 1789, la Asamblea Constituyente debatía acaloradamente cuál era el poder que debía tener el rey Luis XVI. Y mientras los nobles, el clero, los leales a la corona, se sentaron a la derecha de quienes precedían la Asamblea, las bancas de izquierda fueron ocupadas por los representantes del pueblo, que exigían una transformación radical. Una división espacial fortuita, cuyo significado sigue vigente entre los que quieren conservar los privilegios de las clases dominantes y quieren que queramos revolucionarlo todo. Somos de izquierda porque en esa misma vida que vivimos imaginamos otra que realmente merece ser vivida y luchamos por ella, porque rechazamos la destrucción del planeta y porque el derroche de unos pocos se sustenta en el hambre de millones, porque nos oponemos a que se empodere al racismo, que el machismo mate, que el trabajo nos enferme y que la soledad y la crisis sean nuestros únicos destinos. Porque nos negamos a naturalizar las injusticias, las desigualdades e iniquidades y tampoco aceptamos que son inamovibles. Porque estamos alerta también contra la maquinaria infernal de desinformación que, de tanto atosigarnos con la espectacularización del horror, nos narcotiza, nos adormece y anestesia ante tanta crueldad inadmisible, porque no aceptamos de brazos cruzados que la desigualdad alcance niveles obscenos, insoportables, trágicos, ni que nos inviten a descargar la angustia y la ira que eso nos provoca en otros más frágiles y vulnerables. Porque nos repugna esta degradación infinita de las democracias con sus corruptelas y negociados entre la casta política y el empresariado, sus limitaciones para las mayorías populares que no mandan ni deciden, porque luchamos por una democracia de otra clase, verdaderamente radical, porque solo puede conseguirse sobre la base de la igualdad política y económica, y porque rechazamos también a quien solo predican el conformismo, la resignación o la mansedumbre. Somos de izquierda porque todo eso nos revela y nos impulsa a querer transformarlo, y porque advertimos que es necesario organizarnos para librar las batallas que nos presentan, desde el otro lado, quienes cuentan con patrimonio en miles de millones de dólares, diamantes, oro, propiedades, inversiones, grandes extensiones de tierra y sobre todo tiempo, el que le roban cotidianamente a nuestras vidas. A quienes somos de izquierda
se nos suele caricaturizar como creyentes, optimistas y irrefrenables, y en que la revolución vendrá y el futuro socialista de la humanidad es inevitable. A decir verdad, así lo pensaron algunas izquierdas durante el siglo XX, pero no es nuestro caso, porque si sostuviéramos eso, entonces nos sentaríamos plácidamente a esperar que decantasen los acontecimientos. ¿Qué sentido tendría ser activos militantes por nuestras ideas si el socialismo estuviera inscripto en un devenir predeterminado? Por el contrario, no está dicho, de antemano, cómo terminan las batallas entre ellos y nosotros. Hay que librarlas aún, para honrar la memoria de las generaciones pasadas, para legar un mundo mejor a generaciones futuras, pero sobre todo para defender la alegría en un presente colonizado por las pasiones tristes. No es cierto que nuestros planteos sean imposibles, como quieren hacernos creer. Hay condiciones materiales para poner en pie a una sociedad sin explotación ni opresión. Su concreción dependerá del resultado de la lucha. Por eso hay que ser de izquierda. Además, ¿cómo sostener la vitalidad del presente si no es conspirando colectivamente cada día para impedir que esa pequeña minoría de privilegiados que nos dominan se salga con la suya?